Cordial saludo a todos nuestros seguidores. Estamos con Jimmy Gómez, es también un comunicador social que ha incursionado sobre todo en radio, radio institucional, radio privada, y siempre ha sido muy innovador. Hoy se celebra un día más del Día Mundial de la Radio. Jimmy, ¿cuál es como el gran mensaje que usted tendría para quienes día a día lo escuchan a través del medio? Bienvenido. Pues ahorita muchas gracias a todos sus seguidores. Un saludo, hoy Día Mundial de la Radio. En estos días me encontré una frase que decía: o la radio se está muriendo o estamos matando la radio. Y ese matamos la radio yo creo que nos conviene o se direcciona a los que estamos produciendo radio, ¿no? ¿Qué tan buena calidad de contenidos estamos haciendo para la radio y cómo estamos equilibrando eso para que también esté en la virtualidad, cuando hay que entender que los contenidos para Facebook o para cualquier plataforma en la virtualidad pues tienen que ser más rápidos, más directos, y entonces eso es lo que yo digo cuando hablamos de equilibrar. Entonces el mensaje es cómo nos preparamos desde la radio para podernos meter en la virtualidad, cómo podemos generar contenidos que sean más dinámicos, que sean más digeribles, que puedan enseñarnos más. Cuando se hicieron los famosos podcasts, esas conversaciones que rompieron los esquemas de las entrevistas en radio, cuando la radio era muy estricta, y en la televisión también era muy estricta desarrollar una entrevista, ¿no? Por tiempo, por lenguaje, era muy mecánico el tema de realizar una entrevista en la radio tradicional y en la televisión. Llegaron los podcasts y han roto todo, ¿no? En tiempo se pueden demorar todo lo que quieran, la temática puede ser cualquiera, el lenguaje puede ser cualquiera, entonces decir una grosería ya no está mal, hablar de cualquier tema ya no está mal, que cualquier persona pueda desarrollar una entrevista lo puede hacer, y yo creo que la radio, sin perder su objetividad, puede también medirse y meterse al tema de la virtualidad, porque ahí es donde hemos dejado los espacios, ¿no? Cómo nosotros podemos participar, cómo nosotros nos podemos nivelar también para que no nos digan que es que estamos matando la radio o que la radio se está muriendo. Entonces, por eso me causó mucha curiosidad esa frase de o la radio se está muriendo o la estamos matando los mismos que estamos dentro de la radio. Pero digamos que la radio, sobre todo la radio, no la institucional, la comercial, vive mucho de la pauta. Es decir, ¿las grandes empresas siguen creyendo en la radio o se fueron a lo virtual necesariamente? Pues que la virtualidad yo creo que da la inmediatez, y eso es lo que necesitan finalmente las empresas, ¿no? Necesitan, además que el tema de la virtualidad puede direccionar a quién quiere llegar. Sí, la radio, digamos, por cobertura, por ejemplo, la radio puede ganar en este territorio, en Yopal estamos hablando porque cobertura de internet, uno sale de lo urbano y se pierde la señal y ahí gana la radio. Sí, y de hecho alguien nos decía hoy que su familia sigue escuchando la radio, sí, y que todos sus vecinos, es decir que en el área rural sigue imperando la radio, ¿no? Sí, la radio está vigente en muchos territorios, y yo creo que se demorará mucho tiempo para que la virtualidad ojalá abarque todo eso y llegue a todos los lados. Pero entonces ahí es donde debemos de competir, dentro de la buena palabra, desde la radio contra la virtualidad, ¿no? De hacer buenos contenidos, de decirle al cliente, a esa empresa: oiga, mire, está la radio y le tenemos este buen contenido, les hacemos estas buenas cuñas, porque todo se ha transformado, las cuñas se tienen que transformar, los productos se tienen que transformar, la radio tiene muchos productos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las transmisiones, cómo nos hemos preparado para transmitir cuando ya no es solo audio, sino que nos toca ahora cargar cámara o nuestros celulares y nos toca desarrollar una buena entrevista. Entonces cuando hacemos una transmisión por celular, entonces ya estamos hablando de iluminación, estamos hablando de sonido, es un montón de cosas que tenemos que Jimmy, cuéntenos cómo empezó en la radio, y cómo se ha sostenido, porque con los años hemos visto a un Jimmy no que se quedó, digamos, en el control master o que se quedó de pronto en algún tipo de transmisión radial, sino que ha ido innovando y que se ha sostenido también en lo institucional, que lo institucional a veces la gente cree, no, es muy fácil estar en una emisora institucional, pasemos el programa que sea, pero mantener audiencia y credibilidad en una emisora institucional es todo un reto. Sí. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? Yo creo que he sido muy curioso desde niño, ¿no? El de destapar el carrito, de destapar el regalo que tenía por dentro.
yo nací en 1978, o sea que mi infancia se desarrolló sobre los 80, 90, entonces era la radio la que reinaba. Curiosamente aquí en Yopal, yo tuve la fortuna de ver primero televisión que escuchar radio, y aquí ya existía la radio, pero entonces había un televisorcito y entonces esa caja mágica, ¿no? De ver, y eso como que le genera a uno, bueno, ¿y qué más hay dentro de uno? Yo quiero conocer más, y estaba la radio y escuchar, ¿no? ¿Y quién será el que habla y esto? Y pues vivía muy cerca de La Voz de Yopal, que ha sido nuestra emisora cercana, y ahí me hago amigos de la familia Socha, y resulto muy joven metido ahí en la radio, ¿no? Haciendo máster, después producción, después también como productor, y creo que me enamoro y me apasiono de las comunicaciones y especialmente de la radio, a tal punto que yo creo que he estado en las distintas etapas de la radio, o la evolución de la radio, porque yo creo que la Voz de Yopal como empresa fue de los primeros que tuvo toda una escuela. Es una escuela en Sí, muchas cosas, ¿no? ajá. Entonces el primer computador en La Voz de Yopal, la posibilidad del internet en La Voz de Yopal, y así mucha evolución, la producción, y hubo muchas cosas. Entonces yo estoy como en esa transición de lo análogo a lo digital, y curiosamente pues me ha causado esa necesidad de conocer y de querer, y gracias a la vida y gracias a mi Dios he estado viajando y con la intención de traer cosas a Yopal, y por eso yo creo que he estado como muy relacionado. Y muy inquieto tú, ¿no? Siempre te has venido Me gusta. preparando y actualizándote, que es lo importante. Me gustan las comunicaciones, me gusta esa forma. Yo trabajé con Caracol Radio, y alguna vez le escuché en una transmisión a una persona por allá como en el Bichada, escuchando radio. Y él decía, no, es que yo me he educado con la radio, con todo lo que dicen en la radio. Y en Caracol hace 20 años pues había mucha radio elaborada, ¿no? De hacer especiales, de hacer una serie de documentales que se transmitían, y ahí estaba uno aprendiendo. Y eso me gusta, ¿no? De lo Sí. que uno... Ahora, la radio era la última palabra en algún momento, ¿no? Lo que se Sí, decía en sí. la radio, eso era. Ahora, Sí, pues, Jimmy, a eso me quería referir, y también hablé con Jorge Luis de eso. Es que nadie se imagina la importancia que está detrás de un medio, y se nos ha olvidado tanto que ahora cualquiera coge una cámara, transmite, y no le importa el lenguaje, No le importa, sabiendo sí. que vaya, o sea, lo sabe que va a llegar a mucha gente, y lo que se diga es lo que construye en la gente, Y eso no en se el puede niño, borrar, en ¿no? el joven, no se borra. Eso Es no lo se puede que es lo borrar. que O sea, dejamos. decir, no, es que X es asesino, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y resulta que no era, ¿no? Pero sin embargo ese X se va a quedar con ese remoquete de asesino. ¿Quién le quita eso? Por mencionar muchísimas cosas. Entonces hay que ser muy responsable con la información, ahora que cualquiera puede coger un celular y sacar información, pero que esa información responsable. Último mensaje hoy en el Día Mundial. No dejen de de la escuchar radio. Si hacen radio, hagan radio para que se culturicen, para que eduquen, para que se transforme la mente, para que sirva de algo, ¿no? Así como decía una vieja frase también de radio, ¿no? Quien lee un libro no vuelve a ser el mismo, entonces quien escuche o vea algo, pues que le sirva de algo para mejorar su conocimiento. Gracias.